mentira que no me escribe el lápiz. No puede ser. Técnicas para evadir impuestos. Eso está hablando, querido profesor. Segunda brecha. Yo declaro. ¿Y cuál es la brecha? Lo que declara. Excelente. Lo que corresponde. ¿Cómo logramos eso? Modificando información. Subdeclarando ingresos o débitos fiscales. Sobredeclarando costos, gastos, créditos fiscales. ¿Una mezcla? También. Entonces tenemos dos brechas. Una brecha de declaración y una brecha de declarar correctamente. Ya. Qué bueno que eso lo aprendieron en el taller. Definición de elusión. Aprovechamiento de la forma, de la ley. Por ahí. Como que eluden pero la ley lo permite. Por ahí no. Buscan otro camino. Por ahí no. Vamos buscando la definición que está en nuestros textos legales. Adiel anduvo cerca. Aprovechamiento de la ley, de la forma. Casi. Son dos. Elusión por abuso de la forma. 4T. Ay, por simulación. Muy bien, Lenny. 4T. Elusión por simulación. Abuso de las formas jurídicas. Simulación. Ya, pero ya no estamos en taller, entonces tenemos que profundizar esto. Abuso de las formas jurídicas. ¿Cuándo? ¿Qué pasa? Cuando se falsificaban facturas, por ejemplo. No, eso es evasión. ¿Eso es evasión? Eso es evasión. Abuso de la forma jurídica cuando no nace el hecho grabado, o se posterga el hecho grabado, o se posterga el devengo, se disminuye la base imponible, se accede a tasas o franquicias, producto de operaciones que no generan efectos jurídicos o económicos relevantes. Acuérdense de Coca-Cola. ¿Qué efecto económico o jurídico le trae comprarse a sí misma? ¿Le trae algún efecto económico? No trae ningún efecto. Aquí me compro a mí mismo y me endeudo para comprarme a mí mismo. No trae ningún efecto, no hay nada. Es vacío. Todo lo que hace es legal, todo se ajusta a la ley, todo se ajusta a derecho. Pero todo eso en su conjunto, ¿qué nos genera? El abuso de las formas jurídicas. Caso Case Market, ¿se acuerdan? Cuando vimos los depósitos convenidos, conversamos del caso Case Market.
empresa, se llama Haymarket, está ubicada en Concepción, y se crean pequeñitas empresas acá arriba. Entonces aquí está el matrimonio y está sus hijos que ya son mayores de edad. Vamos. Entonces, ¿cómo los combinamos? Vamos a poner 3. Aquí va a ser el socio 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Aquí va a estar el 1, el 2, el 3, el 4. Aquí va a estar el 1, el 2, el 3 y el 5. Aquí va a estar el 1, el 2, el 4 y el 5. Aquí va a estar el 1, el 3, el 4 y el 5. Y aquí va a estar el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Y el que sobra? El gerente, muy bien. Entonces, acá arriba yo reparto, ¿qué cosa? Dividendos. Y esta empresa no tiene ningún movimiento, salvo recibir dividendos y salvo a un gerente, que le voy a pagar una brutalidad. Pero se lo voy a pagar como depósitos convenidos. ¿Y qué pasa con estos dos que están en edad ya de jubilarse? Jubilarse. ¿Qué va a pasar con estos dos? ¿Qué van a generar? Excedentes de libre disposición, que los pueden sacar exentos de global complementario. ¿Y qué va a pasar con los otros? Lo mismo, pero muy a largo plazo, pero igual va a pasar. Entonces es un análisis de este contribuyente. Oye, ¿le paga depósitos convenidos a alguien más en la empresa? ¿Con la empresa tremenda hacia abajo? No, a nadie. ¿A quién más se lo pago solamente? A los gerentes de estas empresas, que resulta que justo son los dueños. ¿Tiene efecto jurídico económico relevante hacer esto? No, no tiene nada. Incluso podría haberlo hecho acá. Pero lo hice así, para disimularlo. ¿Cuál es el único efecto? El tributario. Cuando el único efecto que tengo es el tributario, entonces estoy en elusión por abuso de la forma jurídica. Elusión por simulación. ¿Qué recuerdan de la elusión por simulación? ¿Qué sabemos de la elusión por simulación? ¿Cuántos tipos de simulación existen? Oh, nos cuesta nuestro letrado aquí. Podría ayudar. El código civil establece dos tipos de simulación: absoluta o relativa. Andrea, ¿cómo la engrupa el tóxico? ¿Absolutamente o relativamente? Relativamente. Ah, entonces hay un poquito de verdad. Sí. Ya, eso Lo es. dejo en grupito totalmente. Ya, eso es la diferencia. Todo es falso, todo es simulado. Ah, una parte no es. Ajá. Clásico ejemplo. Resulta que, digamos, Tiare conoce a un magnate. ¿Árabe? Y lo escucha. El magnate tiene 95 años Ah, no, muy bien. y se casa. ¿Ya? Y resulta que él le hace un préstamo. Le vende una casa, una propiedad, con un préstamo. Plazo 30 años. Págame al final de los 30 años.
Se murió. Ya lo mató la Andrea. ¿Cuánto duró? La noche de boda, gracias. ¿Ya? Yo lo siento. Buena pega. Ya. Aquí apunto. ¿Eso es simulación absoluta o simulación relativa? ¿Le transfirió la propiedad? Sí, le transfiere la propiedad. Ya, entonces esa parte del contrato es cierta. ¿Le pagó? ¿Había intención de pagarle? No, no hay intención de pagarle. Por lo tanto, estamos frente a una simulación relativa. En la NGA, norma general antielusiva, la ilusión que se persigue es la simulación relativa. Cuando hay simulación absoluta no se genera ilusión. ¿Por qué? Porque no ha pasado nada. Son puros papeles. Todo es falso. No se ha generado de verdad ningún efecto. Son puras simulaciones de operaciones que nunca ocurrieron. Por tanto, si nunca ocurrieron, ¿cuál es el criterio del servicio? Frente a la simulación absoluta no se genera ilusión. Pero frente a la simulación relativa, sí. Porque, como decíamos, hay algo de en verdad así de entre todo lo que le dicen a la Andrea. Algo queda, ¿cierto? Algo sí. Si salió, sí salió. A jugar fútbol no sé, pero salió. Ya. Es relativa a la simulación. ¿Ya? Ojo que tributariamente, entonces me voy a encontrar con dos tipos de simulación. La simulación desde el punto de vista de la elusión y desde el punto de vista de la evasión. Quiero que alguien lea el artículo 97, número 4 del Código Tributario del 830. ¿Él lo tiene ahí a mano? ¿A su bibliografía? Ya, vamos a buscar. El artículo 97.4 es un artículo que sanciona con multas, pero también tiene las sanciones penales, tanto las privativas de libertad como las pecuniarias. ¿Ya? ¿Quién puede leer el 4? Las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que pueden inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponde o la omisión maliciosa de los libros de contabilidad de los asientos relativos a las mercaderías adquiridas, enajenadas o permutadas o a los demás Acciones grabadas. grabadas. La adulteración de balances o inventarios a la presentación de estos dolosamente falseados, el uso de boletas, notas de débitos, notas de créditos o facturas ya utilizadas en operaciones anteriores, o el empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto, con multas del 50% al 300% del valor del tributo eludido y con presidio menor en su grado medio máximo. Y hay un error en la técnica tributaria porque habla de tributo eludido, no, y es evadido. ¿Ya? Por si acaso. El artículo 97.4 es un artículo de delito tributario. Tenemos sanciones pecuniarias y tenemos sanciones privativas de libertad. Inciso segundo. Ariel, adelante. Los contribuyentes afectos al impuesto a las ventas y servicios u otros impuestos sujetos a retención o recargo que realicen maliciosamente cualquier maniobra tendiente a aumentar el verdadero monto de los créditos o imputaciones que tengan derecho a hacer valer en relación con las cantidades que deben pagar, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo
a presidio mayor en su grado mínimo y con multa del 100% al 300% de lo defraudado. Ah, entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Los contribuyentes efecto IVA u otros impuestos que otra retención recargo que realicen maliciosamente cualquier maniobra tendiente a aumentar el verdadero monto de los créditos. Sobre declarar los créditos fiscales. Diario, siguiente. ¿Ese texto? Sí, inciso tercero. El que, simulando una operación tributaria o mediante cualquiera otra maniobra fraudulenta, obtuviere devoluciones de impuestos que no le correspondan, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio y con multa del 100% al 400% de lo defraudado. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos algo que dice simulando. Pero no estamos frente a la simulación de la ilusión, sino que estamos frente a una simulación que está enfocada a la evasión, porque estoy simulando operaciones. Ejemplo, los apenco. ¿Todos conocen los apenco? ¿Les suena los apenco? Sí, no sé. ¿Los ¿La de los apenco? platos azules? Sí. Los apenco era una empresa que estaba ubicada ¿en dónde? En Penco, ¿ya? Lo va a hacer. Y hacían, ¿qué cosa? Losa, se llama Losa Penco, ¿ya? Y de repente le empezó a ir muy bien a ese negocio. El dueño se puso con un equipo de fútbol, subió a segunda, subió a primera. Cuando estaban en segunda, los jugadores de primera querían jugar por Losa Penco. ¿Por qué? Porque pagaban los mejores sueldos del país a los futbolistas. Hasta que cayó. ¿Quién cayó? La ley. Cayó la ley. Cayó aduanas. Y cayó impuestos internos al mismo tiempo. Porque los Apenco hacía mucha exportación. ¿Y qué exportaba? Piedra. Losa. Eran los Losa. No, pues mandaba Eso es lo que piedra. decía, que Ah, exportaba bueno. losa. Mandaba Y cuando le piedra. abrieron los Hasta el antiguo containers, ¿qué Ahí. encontraron? Piedra. Piedras, palos de escoba y hartas cosas varias. Nada de losa. Y ese contribuyente simulaba a través de unos DUS falsos las exportaciones con las facturas de exportación y con eso pedía solicitudes de devolución de IVA exportador. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una simulación, pero que no es en cuanto a la ilusión, sino que está enfocada a la evasión. Estos artículos lo vieron con Profe Elguín, ¿cierto? Supone que sí. Ya está borrado. Lo repasamos. Sigamos. ¿Cuál de las sanciones? Sí, pues sí. Y Andrea, Ah, ilusión. siguiente inciso. Aquí, sí. Sí, como medio para cometer los delitos previstos en los incisos anteriores, si hubiere hecho uso malicioso de facturas u otros documentos falsos, fraudulentos o adulterados, se aplicará la pena mayor asignada al delito más grave. Chan. Entonces me sube en un grado esto. La pena, ¿cierto? ¿Sí en el Luego grado? grado medio. El anterior era en grado medio. Con multa del 100 al 300%. Exacto. Entonces Ya, esto me ¿y lo este? sube. ¿Por qué? 100 a un 400. Si yo ocupo facturas falsas. Inciso 4. Porque los Apenco tenía que tener facturas de proveedores para pedir la devolución. Pues. Tengo que tener remanente crédito fiscal. Entonces tengo que inflar mi crédito fiscal con facturas falsas. Además de tener DUS que son falsos. Y después, el inciso final dice: el que maliciosamente confeccione, venda o facilita cualquier título, guías de despacho, facturas, notas de débito, notas de crédito, boletas falsas, con o sin timbre del servicio, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de delitos descritos en este número, sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medios a máximo y una multa de 40 UTAS. Este es el testaferro, el vendedor de facturas falsas. ¿Ya? Entonces, el 97.4 es un artículo que va a atacar ¿qué cosa? La evasión desde el punto de vista del delito tributario. ¿Pero cuál de estas dos evasiones? Esta de acá.
Y aquí vamos a incorporar como un derivado de esto, el no declara lo que le corresponde, devoluciones irregulares. Claro, porque es una derivada. Si mi formulario 29 está falseado, no es lo que corresponde, me da acceso ¿a qué? A pedir una devolución irregular. Entonces los testaferros, los que venden facturas, a veces son gente que de verdad busca meterse en ese negocio, pero en otros casos son gente que está capturada por mafias. Que no te matemos, ponte con una empresa y ponte a vender facturas. A los que nosotros te digamos que tienes que hacer. Y tienen que entregar el nombre, la clave y nada más que hacer. Profe, ¿Mm? un comentario en relación a lo que nos está mostrando. Me gustaría yo una apreciación, no es un dato duro. Según el plan de gestión de cumplimiento tributario del servicio, ¿sí? Yo siento que ese plan, pero insisto, no es un dato duro, está enfocado, y bueno, yo lo veo así porque está enfocado en base a metas de monetarias de cuánto logran ellos el servicio a través de este plan conseguir de que, no sé, de que se recaude, digamos. Claro. ¿Ya? Pero siento que eso nos va acompañado, y bueno, quizás eso no es potestad del servicio, de sanciones realmente ejemplificadoras, porque vemos situaciones, cada vez vemos situaciones más graves en relación a esto. El PGCT. Página 22. Fortalecer la dedicación tributaria, civil tributaria y procedimiento de declaración por energía. ¿Ya? Fortalecer la dedicación civil tributaria y procedimiento de declaración por energía. Control de ilusión, control de ilusión. No sé si tiene un componente de la acción penal. Está bien, sí. Acción penal. Fortalecer el ejercicio de la acción penal por delitos tributarios. Aquí están los resultados de los años anteriores. ¿Y qué es lo que se espera? Continuar con esas labores de fortalecer la acción penal. Continuar con la acción de fortalecer la aplicación de la NGA. Pero usted, desde su opinión, como parte de la interna, digamos, que realiza justamente este tipo de labor, ¿siente que la ley o la parte jurídica va acompañada con todo este esfuerzo del cumplimiento tributario? Yo creo que con la llegada del director Hernán Frigolé el año pasado y la salida de Fernando Barraza, falta todavía algo que se gatille y que no ha ocurrido. Que es la querella contra Fernando Barraza, el exdirector del Servicio de Impuestos Internos. Creo que todavía falta eso. Porque él durante 8 años se negó a querellarse y se negó a aplicar la NGA. Siendo que es facultativo solo del director nacional. Yo creo que todavía falta eso. Pero el problema es que al igual que Hermosilla sabe mucho. Yo creo que va a llegar el momento donde lo van a querellar. Por tráfico de influencia, por mal uso de sus facultades, lo que sea. ¿Ya? Pero no es posible que en 8 años de NGA, los primeros 6 no haya pasado nada. Se le haya dicho que no a todo, no se haya aplicado nunca. Y después, en 1 año y medio, se han presentado ¿cuántas causas de NGA?
17, ya van como en 25. En un año y medio. Entonces, algo estaba pasando. Algo estaba pasando. Y yo creo que va a terminar en eso. Para allá va la vida. Las normas están para cumplirlas. Bueno, ya vimos cómo sanciono este tipo de evasión. ¿Cómo sanciono esto? Artículo siguiente. Número siguiente. 97, número 5. Jessica, Sí. ¿nos hace el honor? El 5. ¿Sí? La omisión maliciosa de declaraciones exigidas por las leyes tributarias para la determinación o liquidación de un impuesto en que incurran el contribuyente o su representante y los gerentes y administradores de personas jurídicas o los socios que tengan el uso de la razón social, con multa del 50% al 300% del impuesto que se trata de eludir y con presidio menor en sus grados medios a máximo. En realidad no es eludir nuevamente, es evadir. Ya, estas normas son antiguas. Estas normas de 1980. ¿Ya? Entonces, la evasión del no declarante, ¿cómo se puede atacar? Con el 97, número 5. Entonces, supongamos que un contribuyente no mandó la renta. ¿Saben qué más? Les voy a contar un caso real. Todos los demás eran mentiras. No, que este caso es muy palpable. Es muy palpable. Un contribuyente intrafiscalización del servicio por no declaración de impuesto global complementario en los últimos 6 años. El servicio, cuando analiza, se fija que no ha declarado en los últimos 10 años. ¿Y qué pasó en el año 11, 2 y 13? ¿Declaró el contribuyente? Yo creo que sí, esa es la evolución, ¿o no? No, tampoco. No, en el año 11, 12 y 13 hacia atrás, el servicio lo liquidó por no declarante de impuesto a la renta, por global complementario. Entonces, ya, te liquidé, pasaron 10 años y mantienes la conducta. Se le liquidaron nuevamente los impuestos y eso es lo que se llama el cobro civil. Tienes que pagar el impuesto adeudado más reajuste, interés y multa, que lo vamos a ver un ratito más, el RIM. Por los 10 años. No, solamente de los últimos 6 que no están prescritos. Hay un tema de prescripción. Pero el servicio puede decidir si quiere algo más. Y eso es facultad del director nacional. Presentar una querella y la querella se presenta en el Tribunal de Garantía, el juzgado de garantía, y después la resuelve el Tribunal Oral en lo penal. ¿Cierto? Y esa es una opción. Entonces, cuando el servicio va a seguir este camino, ¿qué es lo que va a buscar? La pena privativa de libertad. Pero ¿para qué estamos con cosas? En algunos casos, ¿qué es lo que ocurre? Se ponen la tobillera, firma nocturna, ya reclusión nocturna por 61 días, y distintas situaciones, ¿ya? Entonces, en otros casos, el servicio dice, mejor no voy a ir por la pena privativa de libertad. Voy a ir solo por la sanción pecuniaria. Porque los tribunales en lo penal condenan por muy poco, a pesar de que aquí dice con multa del 50%, a veces colocan menos del 50%. Un 10% condena el tribunal oral en lo penal. ¿Ya? 5% promedio país. Pero cuando se hace el acta de denuncia, es decir, el servicio solamente va a perseguir la sanción pecuniaria, la multa, esa la fija el TTA. Y los TTA a nivel país aplican en promedio una multa del 150%. Aquí va entre el 50 y el 300, entonces perfectamente el TTA de acá puede decir ya 200%, 250%. No, ya te fuiste al chancho, 300%. Entonces,
El servicio va a decidir cuál de los dos cambia. ¿Qué pasó con este contribuyente? Este contribuyente, en sus descargos, indica que él no sabía que tenía que declarar. ¿Qué responde el servicio? Mira, es imposible que tú no sepas que tienes que declarar. ¿Por qué? Uno, eres contador auditor. Dos, eres jefe de carrera de contador auditor de una universidad de la zona. No les puedo decir qué universidad, pero bueno. ¿Ya? Pero no es nada. Entonces, a esa persona solamente lo salvó el director de impuestos internos, Fernando Barras, que él decidió no querellarse, porque era un consenso absoluto en todo impuestos internos, en las distintas áreas, que había que presentar la querella. Entonces, el servicio siempre va a poder elegir sanción pecuniaria o sanción privativa de libertad. ¿Por qué camino me quiero ir? Y eso es facultativo del director nacional del servicio. Entonces, como les decía, una cosa es el cobro civil y otra cosa es la sanción pecuniaria o privativa de libertad. A veces el servicio va a buscar las dos, a veces va a buscar una. Y eso es facultativo del director nacional del servicio. Las investigaciones o hechos constitutivos de delitos tributarios sancionados con pena privativa de libertad solo podrán ser iniciadas por denuncia o querella del servicio. Con todo, la querella también podrá ser representada por el Consejo de Defensa del Estado a requerimiento del director. Entonces, si yo me devuelvo 25 años atrás, el servicio no tenía muchos abogados. Pero si yo me voy después de la ley de lucha contra la evasión, el servicio ya estaba dotado de más abogados en donde ellos se encargan de representar al servicio. Y ya no se ocupa mucho el Consejo de Defensa del Estado, prácticamente no se ocupa. Pero cuando el servicio no tenía abogados para litigar, ¿quién lo usaba? Al Consejo de Defensa del Estado. En las investigaciones penales y en los procesos que incoen la representación y defensa del fisco, corresponderá solo al director, por sí o por medio de mandatario, cuando la denuncia querella fuera presentada por este servicio, o solo al Consejo de Defensa del Estado, siempre y cuando el servicio le haya pedido que lo represente. Entonces solamente el director tiene la última palabra de eso. Vamos al DFL7, la ley orgánica del servicio. Director. Es el jefe superior del servicio, será nombrado por el presidente de la República y tiene algunas facultades. Letra G. Decidir si ejercerá la acción penal por las infracciones sancionadas con multa y pena corporal. Ahí no está actualizada esta norma y debería ser pena privativa de libertad. Eso es un resabio, lo que se quedó del pasado. Y de resolver ejercerla, determinar si formulará denuncia o interpondrá querella por sí o por mandatario, o de estimar lo necesario, requerir la intervención del Consejo de Defensa del Estado. Entonces, es solo el director quien decide si se querella o no. Lógicamente viene una cantidad de informes detrás y participación de 1000 personas, recomendando o no recomendando. Y todo esto nace de algo que se llama un proceso de recopilación de antecedentes, que está en el artículo 161, número 10. Dice: no se aplicará el procedimiento de este párrafo tratándose de infracciones que este código sanciona con multa y pena privativa de libertad. En estos casos corresponde al servicio recopilar los antecedentes que habrán de servir de fundamento
para la decisión del director, que se refiere al artículo 162. ¿Por qué recopila el servicio? ¿Por qué no investiga? Porque antes decía investigar, pero con la reforma procesal penal, la facultad de investigación solo es del Ministerio Público. Entonces, aquí hubo un fuerte debate en el Congreso y se debatió mucho. Se debatió mucho si entregarle facultad al Ministerio Público para querellarse, y se acordó que solamente el director, a través de criterios técnicos. Profe, pero solo el director cuando el servicio no puede. Solo el director del servicio se querella. Él toma la decisión. Entonces, si el servicio quiere presentar una querella, no puede venir el director regional de Valparaíso y decir voy a presentar esta querella. No. Tiene que pedirle permiso al director del servicio, al director nacional. Y él va a decidir si sí o si no, a través de todo un protocolo. Ahora bien, para hacer eso, la decisión tiene que estar sustentada en un procedimiento que se llama recopilación de antecedentes, en donde el servicio es como que investiga, pero no investiga, se llama recopila. Junta antecedentes que van a fundamentar la decisión. Van a decir, el director decide ir por cobro civil solamente, o sanción pecuniaria y privativa de libertad. ¿Ya? A ver, siempre va a ir cobro civil, pero hay que ver si va a aplicar alguna de estas dos, o las dos juntas, o una o ninguna. Y para eso se va a hacer el proceso de recopilación. Y después con la querella, estas son de las causas más fáciles que tienen los fiscales. No tienen que hacer nada, la pega está lista. La pega viene lista en el proceso de recopilación. Ellos tomaron un par de declaraciones a través de la PDI y lo contrarrestarán con la carpeta investigativa que presenta impuestos internos, los antecedentes. Pero aquí la pega viene hecha. El fiscal, más encima, si quiere litiga, porque el servicio manda a sus abogados también a litigar. Algunos fiscales litigan, a que no digan que no hicieron nada, ¿ya? Pero estas son las mejores causas que tiene un fiscal, que le pudiera tocar, una causa tributaria, porque tiene la pega hecha, tiene lista del servicio. Así funciona todo este tema de la evasión. Acuérdense, cobro civil. Siempre va el cobro civil. Es el impuesto adeudado. Y además, el servicio va a elegir si va a aplicar la sanción privativa de libertad, la sanción pecuniaria o ninguna de esas. Eso es facultativo del director. Bueno, no digamos que Fernando Barraza no se querellaba con nadie, si igual tira un poquito de querella para que no dijeran que no hacía. Por ejemplo, aquí en Valparaíso, Quintero se querelló contra una contadora. La contadora, el Tribunal Penal le dijo claramente, solamente usted por su edad no la voy a mandar a la cárcel. La dejaron con tobillera. Solamente por la edad, porque esa contadora estafó a un montón de artesanos de Quintero. Pueden ser los dos, ¿no, profe? ¿Cómo? Pecuniaria y... ¿Privativa de libertad? Sí. Ya. Cuando yo voy al tribunal oral en lo penal, el servicio está buscando las dos. Privativa de libertad y además sanción pecuniaria. Pero como les decía, a nivel país, en promedio, los tribunales penales orales en lo penal aplican una multa del 5% del impuesto evadido. Viña del Mar no. Viña del Mar son bien bravos en ese aspecto. ¿Ya? Ponen sanciones altas, multas altas. Pero no es la normalidad a nivel país. Y por eso a veces el servicio dice, ¿me conviene o no me conviene? ¿Va a ser ejemplificador o no va a ser ejemplificador? ¿Se lo merece o no se lo merece? Quizás le duele más si le aplico la sanción pecuniaria. Pero ¿va a pagarlo o no va a pagarlo? ¿Merma otra razón social o no? En cambio, cuando el servicio se querella contra el representante legal. Y ahí cambia bastante la figura. Porque ya queda imposibilitado de armar una nueva sociedad. O sea, puede hacerlo, pero ya
Quizás va a quedar guardadito un rato. Ahí en Playa Ancha. Hay caso y caso. ¿Ya? Eso es un ejemplo de delitos tributarios. Ahora vamos a ver el cobro civil. Más conocido como el RIM. Muy bien, Andrea. Excelente. Supongan que ustedes son auditores financieros. ¿Ya? Son el orgullo del profe Oscar. El orgullo del profe Claudio. In memoriam, ¿ya? Trabajan en una auditora financiera. Y su cliente tiene un tema tributario ahí. Tiene una deuda, lo liquidaron. La liquidación dice 100 millones. IVA. Junio del 2020. Y ustedes ven que en el balance dice nada. No está ese pasivo. ¿Qué hacen? Dejan una nota. Entran con el dictamen. ¿Qué hacen? Llama un contador tributario. No, pero te no entremos en esa parte. Tienen la liquidación por 100 millones junio del 2020 IVA. Y eso no está reflejado en el pasivo. ¿Debería estar reflejado? Si el cliente no lo quiere reflejar, ¿podría estar en nota? No creo. Le preguntamos. ¿Por el monto sería muy material solamente para una nota? 100 millones. Sí, muy bien. ¿Qué le podrían al dictamen? No tengo. ¿Tan duro? No. ¿Va a depender el cliente? Sí. Con salvedad. Con salvedad, tal vez. Ya, perfecto. Ya, ahora el cliente tiene 100 millones en el pasivo. Puesto a deuda. Estabas conversando tú con el directorio de la empresa. Digamos, ustedes son el gerente de auditoría, entonces son el que tiene llegada con el directorio. Y dicen, ¿sabes qué? Sí, tenemos esta deuda, pero la vamos a pagar en marzo probablemente. Ah, perfecto, en marzo. ¿Cuánta plata tengo que tener si debo junio del 2020? 100 millones. ¿Cuánto deberé? Actualizado. Depende del porcentaje de intereses que le cobren. Reajuste, Sí, más intereses reajuste. y multas. ¿Qué es lo que yo les quiero transmitir con esto? Con lo que le contó. Pongamos que todo eso me suma 80 millones. Pongamos, me suma 80. Entonces es muy distinto para los dueños de la empresa tomar el balance y decir, ya, voy a pagar los 100 millones. Y después se encuentran con el pastel que ya no son 100 millones, pues son 180 millones. ¿Qué pasó con mi balance? ¿Representaba fielmente la realidad? No. El auditor financiero tiene que saber calcular RIM. Tiene que saber calcular RIM. ¿Lo hacen? No. A algunos se lo pasan al área tributaria de la empresa. Oye, ayúdanos con esto, actualízanos este montón. Pero es esencial para que el estado financiero sea consistente con la realidad. ¿Qué significa RIM? ¿No dijo reajuste seleccionista? Reajuste, Intereses. intereses, Multa. multas. Reajuste es el IPC. Reajuste de intereses.
Artículo 53, inciso primero. Todo impuesto o contribución que no se pague dentro del plazo legal se reajustará en el mismo porcentaje de aumento que haya experimentado el índice de precio al consumidor en el periodo comprendido entre el último día del segundo mes que precede al de su vencimiento y el último día del segundo mes que precede al de su pago. ¿La habla en chino mandarín? Sí. ¿La habla en español? Después les voy a mostrar una tablita donde esto viene actualizado. Pero si yo quiero calcular el IPC, yo debería irme a la calculadora de IPC del INE. Y dijimos, ¿qué mes debo? Junio Junio. 2020 y lo va a pagar en marzo de 2021. Marzo del 2024, vamos a poner que lo pague. Tanto. No, 2023 para que sea más fácil. ¿Ya? Entonces, 2020 debo junio, Sí. mayo. ¿Por qué mayo? Al mes siguiente, pues. El último día del segundo mes que procede del vencimiento. ¿Cuándo la voy a pagar? Dijimos marzo del 2023. Marzo, el segundo mes. Marzo. Febrero del 2023. Justo diciembre. Va. Ahí. 23,8. A ver de nuevo. Debo junio Pero 2020. olvídense de esto que les pasé. Después se lo puedo enseñar más fácil. Esto si lo quieren hacer así tal cual dice la ley. ¿Ya? ¿Qué puso febrero 2023? Después, los impuestos pagados fuera de plazo, pero dentro del mismo mes calendario de su vencimiento, no serán objetos de reajuste. Sin embargo, para determinar el mes calendario de vencimiento no se considera la prórroga que se refiere al tercero artículo 36 si el impuesto no se paga oportunamente. Está hablando de IVA. Si por ejemplo yo tengo que pagar el IVA el 20 de marzo y lo pago el 22 de marzo con atraso, no me va a cobrar IPC. Eso es lo que se refiere. Porque todavía estoy dentro del mes. Inciso tercero. El contribuyente estará afecto además a un interés penal de un 1,5% mensual por cada mes o fracción de mes, en caso de demora del pago del todo de la parte que adeuda, de cualquier clase de impuestos y contribuciones. Entonces, estamos hablando de 1,5% mensual. Si debo, ¿cuántos meses dijimos? 20 a 23. Ya, supongamos 40 meses. 1,5 por 40. Tengo un interés de un 60%. Comentado. Entonces, aquí voy a aplicar reajuste artículo 53, inciso primero. Artículo 53, inciso segundo. Profesor, después del sexto mes aumenta eso o no? No, no para los intereses. Los intereses son parejos, 1,5% mensual. Y ahora vamos a llegar a las multas. Para las multas, yo me voy a tener que hacer una pregunta. ¿Es un impuesto directo o un impuesto indirecto? Directo, indirecto. Cuando estoy frente a un impuesto directo, ¿qué me da un ejemplo de impuesto directo? ¿El IVA? Global complementario. El IVA es un impuesto Indirecto. indirecto. Cuando estoy frente a un impuesto directo, me tengo que ir al 97 número 2. Directo. El retardo de omisión en la presentación de declaraciones e informes que constituyen la base inmediata para determinar o liquidar un impuesto con multa del 10% de los impuestos que resulten de la liquidación, siempre que dicho retardo de omisión no sea superior a 5 meses. Pasado ese plazo, la multa indicada se aumentará en un 2% por cada mes o fracción de mes de retardo, no pudiendo exceder el 30%. Entonces, cuando es impuesto directo, 97, número 2. Pero ojo, dice el retardo u omisión. Entonces me está diciendo que esto aplica a no declarante. Si yo declaro, no aplica la multa. ¿A qué me refiero? Si declaré
y tengo una diferencia de 10 millones, solamente me van a cobrar reajuste de intereses, porque yo declaré, es una diferencia de impuestos, no es una omisión de declaración. Impuesto indirecto. 97, número 11. El retardo de enterar en tesorería impuestos sujetos a retención o recargo. Fíjense la redacción completamente distinta. El otro era la no declaración de impuestos. Y aquí es el retardo en enterar impuestos sujeto a retención o recargo, con multa del 10% de los impuestos adeudados. La multa se aumenta en un 2% por cada mes de retardo, no pudiendo ella exceder el 30%. En el caso de omisión de la declaración en todo o en parte de los impuestos que se encuentren retenidos o recargados y ésta haya sido detectada por el servicio en un proceso de fiscalización, la multa en este número y su límite máximo serán de 20 y 60% respectivamente. Se duplica. Entonces, voluntario, 97, número 11, inciso primero. Detectado SI 97, número 11, inciso segundo. Por lo tanto, es mucho más duro que el servicio lo detecte. Bueno, la rueda ya está inventada. Yo me meto a circulares. Y mira, aquí está la circular para las multas que van a estar vigentes en el mes de abril del 2024. Si quiero actualizar, por ejemplo, a marzo, busco la circular de marzo. Si quiero actualizar a febrero, busco la circular de febrero. Si quiero actualizar enero, me tengo que ir a diciembre del año pasado para que esté la circular de enero. Vamos a utilizarlo a abril del 2024. ¿Qué debíamos? Junio del 2020. Entonces aquí me va a decir, mes de vencimiento, junio del mes 2020. ¿Cuándo vence? En julio. Tanto voy a buscar julio del 2020. Julio del 2020, 29,4%. Al ladito tengo el interés, 69%. Y dijimos que era un IVA. Primera columna, multa del 97,2. Segunda y tercera y cuarta y quinta, 97,11. Me pregunta cuál inciso. Y vamos a decir que lo detectó el servicio, por lo tanto es máximo 60%. Vámonos, Alex. A tirar líneas. ¿Cuánto debía? 100 millones. 100 Sí, millones. 100 millones. Y el balance original no tenía los 100 millones. Y después de negociarlo con el auditor financiero, colocó 100 millones. Y el contribuyente lo quiere pagar en marzo. ¿Cuánto tiene que tener? No, lo quiere pagar ahora, en abril del 2024. Deuda. Periodo 06-2020. Reajuste, ¿cuánto dijimos? 29,4%. Interés 69%. Multa 60. ¿Cómo se calcula esto? Yo tomo los 100 millones y le aplico el reajuste. ¿Cuánto debo ya hasta ahí de IPC? 129%. Tengo que pagar. Eso lo tengo que pagar. Sí o sí. Porque como ya aprendimos en Código Tributario, los impuestos y los reajustes no son condonables. Salvo que exista una ley que diga a Ariel le vamos a perdonar sus 129.400.000. Y como yo les he dicho en algunas oportunidades,
Ningún presidente va a hacer eso. Y ningún diputado, ningún senador va a votar por Ariel y se va a quemar por eso. Intereses. Tomo el impuesto reajustado y le aplico el interés. Multa. Tomo el impuesto reajustado y le aplico la multa. Para la multa no se considera el interés. No, solo el impuesto reajustado. ¿Cuánto debo de mis humildes 100 millones? Debo 296 millones. Y si el servicio dice, El triple. oye, te voy a aplicar sanción pecuniaria y el TTA establece 150%, nuevamente va a ser los 100 más su reajuste por el 150. Nuestros 100 millones, ¿en cuánto se convirtieron? Como les decía, es importante para el auditor externo financiero valorizar esto. Sí, pues. Claro que sí, pues. Me puede afectar hasta el principio de empresa en marcha. ¿Y ahora si me afecta el principio de empresa en marcha? ¿Cómo dice mi dictamen? Me abstengo. Confírmenlo con el jefe. ¿Qué pasa si yo como auditor financiero encuentro una partida que me va a afectar el principio de empresa en marcha? El dictamen es el peor posible. Porque la empresa, ¿para dónde se va? A pique. ¿Y el auditor va a validar eso? Profe, un punto que desde el punto de vista financiero nos han dejado bastante claro igualmente, que el auditor financiero siempre en la ejecución propia de la auditoría tiene que ir evaluando y visualizando posibles riesgos ¿Sí? en relación a los estados financieros, y aquí el riesgo es evidente. Caso 1, ni siquiera lo tenía. Caso 2, tengo 100. Ya, supongamos que no fuimos al TTA, ya. Pero igual son 296 millones. ¿El servicio podría condonar algo de esto? Sí. Sí. Solamente intereses y multa. Y eso no significa que me van a condonar el 100%. En este caso no me van a condonar ni el 70%. Porque es del 2020. Está muy antiguo. Por suerte me van a condonar un 40, 50%. De los intereses y Y multas. las multas, claro. Ah. Y sí o sí tengo que tener los 129 millones. Sí o sí. ¿Y el plazo para pagar el RIN, profe? De eso se encarga tesorería. No, necesariamente. Si me demoro en llegar a tesorería, tesorería te va a embargar la cuenta corriente. Sí. Todas las cuentas corrientes. Te va a secar las cuentas corrientes. Ahí lo único que podría hacer uno es pedir que te devuelvan una parte para pagar los sueldos, y tendrías que llegar con los libros de remuneraciones. No le pegues eso. No le cuenten a nadie, pero se puede hacer eso. Y te devuelven una parte para que paguen los sueldos. Es para que te devuelvan hace mucho tiempo. Me pasó con un cliente que le embargaron la cuenta corriente, persona natural, y ya habíamos pagado la deuda de tesorería. Fue horrible. Se demoraron mucho en devolver la plata, lo dejaron jubilado. Ahí no aplicaste los intereses. No obligaron los intereses igual. Ahí no cobran. Recursos, No po. pagó. Recursos. Ahí sí que van a correr. Ahí sí van a correr. Poner un recurso ahí, un abogado al tiro. Vámonos de recursos. A la corte de apelaciones. Ya. ¿Quieren un break? No, muy luego. Ah, Entonces, yo cuando voy a calcular el RIM, tengo que primero ver cuándo vence. Este fue el caso de un impuesto indirecto.
Ahora hagamos un impuesto directo. Este era un IVA. Renta. Deuda. 600 millones. Periodo. Abril 2021. Entonces, ¿qué era lo que me preguntaba aquí? ¿Declaró o no declaró? Hagamos los dos casos. Pero este es indirecto, profe. La renta O sea, perdón. es directo. Ah, sí. Ya, entonces el periodo de abril del 2021, ¿cuándo vence? Obviamente en abril del 2021. ¿Cómo lo leo? Primera línea, interés, IPC 26,1%. Intereses y multa, como la renta se manda hasta el día 30 a las 23:59, el servicio ha dicho, mira, no te voy a cobrar, solamente te tengo que cobrar el IPC de abril, pero las multas te las voy a cobrar ya desde el día siguiente. Y el día siguiente es mayo. Por lo tanto, cuando yo veo renta, primera línea abril y la segunda línea en mayo. Intereses 54%. Multa 30%. Vamos a decir que no declarante. ¿Cómo me queda? $1.300 millones. Ahí subieron 1.600 millones. Ahora supongamos que lo mismo, pero declaré. Entonces, mi reajuste va a ser igual, mi interés va a ser igual y la multa es 0. ¿Cuánto debo? $1.165 millones. Algo bajo, porque no tengo la multa. Contribuyente declaró. Aquí sí hay que hacer algunas diferencias, ¿ya? Una cosa es que el contribuyente declare, otra cosa es que declare en blanco, porque hay casos donde los contribuyentes declaran en blanco. Un contribuyente 14A, ¿cuándo se va a entender que declara? Cuando completa el recuadro 12, cuando completa el recuadro 13, el recuadro 14, el 15, lo que vimos en renta, el semestre pasado, cuando relleno la RLI, cuando relleno el capital propio, cuando completo el RAI, el registro de rentas empresariales, el recuadro SAC, y además relleno el recuadro de datos contables, total activo, total pasivo, capital. Si yo llené eso, entonces, perfecto, yo soy declarante. Ahora, una cosa es que lo haya llenado incompleto y con error, pero una cosa muy distinta es que no haya llenado esos códigos. Y cuando yo no lleno esos códigos, se entiende que soy no declarante. Que no mandé lo mínimo que tenía que mandar. Ya, este es para ustedes. IVA, detectado SI. Periodo, mayo del 2020. Diferencia, 250 millones. Les voy a poner la circular. Ahí. Para que lo calculen. Mayo 20. Mayo 2020. ¿Cuál es el valor? 250 millones.
a saber cuál era la que estaba. Dijo que era detector de personas. Ah, yo pero igual es 30 y 30. Igual es 30 y 30. Sí. Como 60, acuérdate que lo detectó sí. Entonces 60, lo detectó sí. No fueron voluntarios. Buen dato. No, no me servía, ¿sí cómo sacar? Profe, ¿la multa es donde está el 60? Sí. ¿Eso? La primera multa que sale es la del 97.2. Y las siguientes dos, la del 97.11, inciso primero y inciso segundo. Entonces con esto, la ventaja es que cuando ustedes lleguen a sus clientes y les digan, ay, debo no sé cuánto, ahí pueden actualizar ahora a lo mismo que les va a dar el servicio. 70,5. ¿Cuánto te pusiste por intereses? 29,3 primero. Sí, intereses. 70,2, 70,5. 70,2. ¿Cuál 70,2? ¿Dónde va yo? El de junio. 70,5. Ah, Y el 60. bueno, pensando que es el último día del mes. Claro. Ah, pero Y el, cambia. y Ya, el, ¿cuáles son los y el guarismos? 60 porque detectó el servicio. Claro. 29,3. Sí, 70,5. claro, porque el mes de mayo del 2020 vence en junio. Claro. 29,3, 75 y 60. Muy bien. 9,3, Gracias. 5 y 60. ¿Cómo me queda? Debo 745 millones. También 250 millones adeudados. Y está como se actualiza. ¿Qué tienen otros? Entonces, lo importante es saber esto. Renta. Si fue voluntario o Declarante. si fue por el servicio. 670 millones. AT22. Ahí está. ¿Por qué lo detectó el servicio? Cuando se multiplica eso. Ah, y el porcentaje es el valor más el porcentaje. ¿Cómo se le calcula el 60? ¿Y esto cuánto era? ¿De cuánto era, profe, el valor? 370. Entonces aquí es voluntario. Vamos a ver cómo está. 27 de total del servicio. Queda 72,50. ¿Y por qué? ¿Cuál era el otro valor? Renta, directo. Ah, un detalle. ¿Ah? Se lo caen Entonces, ¿Bien? Sí. 370 millones. ¿Y el ¿Y es 60? declarante o no? Sí, declarado. Ah, ya. 190. Ahí dice, pues, Reajuste 17, interés 36. entonces no es detectable el servicio. Entonces el reajuste si era de abril, Ah, la suma. en verano, Ah, suma. será de 17,0. Ah. 17,0. Sí. 17. Y el otro. Intereses sería el siguiente, Exacto. que sería 36. 36. Y era el primero, 30. ¿Y otro ejercicio? ¿Qué monto era? 30. ¿No casaste? Yo tampoco. No, pero me gustó la. No me declaraba.
¿Qué hay con la puerta, no? ¿Qué te copias? Igual se fijó, ahí me parece adelante. Porque si después ya revisa. Más ese. ¿Y la fecha? AT 2021. Ejercicio de ¿Ya se declaración de renta? ¿Tienes que hacer declaración de renta? Sí, como la 632. Sí. Podría mandar tarea de esto con punto. ¿Quieren una tarea? A ver. Sí. Al pared. Para que vengan las letras. Ya, ¿cómo les quedó? Muy alto. AT 22. El IPC son 17. 17%. La multa, 34,36. Los intereses. Eso lo interesa. La multa cero. Ah, me quería billar. ¿Por qué la multa cero, profesor? ¿Por qué es declarante? ¿Cuánto debemos? Ahora vamos a suponer que a este contribuyente le aplican una condonación de un 40%. Tienen que sacárselo a los 155. Entonces, ¿cómo me queda? 70 más 62 más esto por Ah, le voy a poner solo eso. 1 menos 40%. Ahí. Otra forma de hacerlo. Menos matemático. Esto por 1 menos 40%. Es decir, eso por el 60%, por lo que tengo que pagar. Me bajó de 155 a 93. Y la suma de estos tres me da los 526. ¿Puedo mostrar con el 526 de abajo? Doble clic, por favor. Gracias. Mira, eso Recuerden, la condonación solo aplica a los intereses y multas. Y es facultativa. No quiere decir que se la van a dar a todos. Si el contribuyente tenía facturas falsas, no se la van a dar. Si le dan, van a darle poquito. Muy poquitos. En algunos casos, sobre todo si el servicio se va a querellar o presentar acta de denuncia, la condonación es cero.
Ya, vamos al break. Hasta las 8:25, ya 20 minutos. Suma esto más los será menos. Póngalo ahí. Profesor, ¿puede ser No, doble? no, no. Ah, no, ya voy a hacer esto. No, este es cacho. Donde está el E22, ¿Ya? donde está el por, tenéis que abrir paréntesis. Y me falta 40 en porcentaje. Y tenéis que cerrar de nuevo paréntesis. Sí, quiero arreglar esto porque Profe, ¿puede Dale. enter, por favor? Pero póngase sobre el número. Ya. Entonces, son esos tres. Pero este está de más. Ah, pero es que me encanta. ¿Cuál es? Aquí, pues mira, ahí dice menos. Más. Y este es igual. Más. Entonces, este está de más. ¿Se fue? Eso. La resta de El E22. Ya. No por la. Los tres son, mira, fíjate que es el C19, no los me digas que estoy 370, los 62. C19 son más dos. ¿Qué es lo que estoy pensando, no? Este no va. Eso. No, porque ahí sí Sí, estoy era calculando muy 40%. interesante. Oye, ¿cuál es Sí. el teléfono del. ¿Cómo se llama? El valor más el recurso. ¿Cómo se llama el Ya. curso? Luego, Eso siempre Oye, va. oye, Aquí esto uno siempre puede va. calcular 40% es a este y a la multa en caso de que hubiera. ya, entonces estos van sí, sí, y al este le está rebajando el 40. A este monto ya calculado. Claro, a ese monto le está rebajando y lo suma. No lo calcula al 100% como bueno. Exacto. Ya. Y el 40, ¿no? Y que dijo que la condonación es solo para intereses y multas. Nada más. Sí, puede ser de la operación de los intereses. El 40 de los 155, ¿no? Profe, Pero si el 40 de los 155. Aparo, Eso. ¿Eso era, no? no. Una pregunta de renta. ¿Es el beneficio del 55T? Si no tengo dos disponibles para rebajar, no tengo devolución que lo registre en el formulario 22. Tiene devolución porque no hay nada que devolver. Luego los porcentajes, pero luego calculan. Eso lo vimos el año pasado. Sí, pero quería confirmar porque los asistentes no saben todavía la. Profe, ¿se puede poner en el 93, por favor? Los 93, que no sé qué son. es la rebaja de. ¿Y cuánto me quedó el interés después de la condonación? Ah, ok. Era la. Sí, Lo que tú dijiste Que según las redes sociales los funcionarios juntos se van a huelga el 1 de abril. ¿Es verdad eso? Pero Sí. ya que la primera vez. Entonces son los 155 Por eso me dio un asistente para hacer esta consulta. 500 no, mira, eso. En el caso de renta de 600 millones, supone que el primero no es declarante y le aplicó mucho el texto. No sé. En el primero periodo de abril 2021, el no declarante y le aplicamos la multa. Y después hicimos el caso cuando declara. Pero es del 30, no del 60. No, porque es del 97.2. No es del 97.11, si es segundo. Pues ahí, pues ahí. Muy bien.